Ensaya mujer. Muy buenas tardes y bienvenidos a la 30ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Hoy con el tema Comité 5A y criterios sectoriales de inspección REPSE. La apertura del año 2023 se caracteriza singularmente por la incorporación al sistema jurídico mexicano del llamado y tan esperado comité mencionado por el párrafo tercero u órgano colegiado previsto en el párrafo tercero del artículo 5A relativo a la razón de negocios. Este párrafo tercero nos define que la aplicación de la razón de negocios como pauta general antielusión estará supeditada a dos condicionantes fundamentales. Primero, que se realice en el contexto de las facultades de comprobación y, en segundo lugar, el que se obtenga la opinión favorable del órgano colegiado que se incorporó en la resolución miscelánea fiscal en los últimos días de diciembre del año 2022. La razón de negocio es un concepto particularmente problemático y desafiante, dado que nos remite a un dato pre o metajurídico constituido por el punto de intersección entre las elecciones o decisiones estratégicas de naturaleza empresarial del contribuyente y sus consecuencias identificadas o conocidas comúnmente como modelo de negocio, como la expresión de la estrategia empresarial deliberada o emergente por parte de las empresas y que expresa la sustancia económica de las operaciones del contribuyente. En la inteligencia de que la única razón de negocio empresarial o motivo o propósito determinante que la justifique. Sin mayor preámbulo y para abrir con esta temática, tenemos contemplado en el eje central de nuestro webinar de esta tarde abordar esta nueva figura del órgano colegiado previsto en el artículo 5A para la aplicación de la razón de negocios, los criterios sectoriales de inspección del REPSE y una serie de temas fundamentales propios de la época como la declaración de riesgos de trabajo y los avisos de reciclo. Para iniciar por el principio con el órgano colegiado, le cedo la palabra a Óscar Álvarez del Toro, sin antes mencionar que el día de hoy nos acompañan el doctor Óscar Álvarez del Toro de Mezco y Álvarez Abogados, el contador Carlos Alberto Flores Alvarado de CI Consultores, el contador Hugo González Anaya de Baker Tilly, el licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores de Seguridad Social y el contador Gustavo Hernández Alvarado de Taxus. Sin mayor preámbulo, socio Óscar Álvarez, te cedo la palabra para explicar la estructura y funcionamiento, reglas de funcionamiento de este nuevo órgano colegiado del artículo 5A que tendrá que dar su venia para la aplicación de la razón de negocios. Adelante, Óscar. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bueno, como le decía Gustavo, el artículo 5A que establece la norma o la regla antielusión que se incorporó al Código Fiscal de la Federación, tenía pendiente la creación de un comité que, como bien lo dice Gustavo, está previsto en el párrafo tercero. Ese comité va a dar el visto bueno o la autorización para aplicar el artículo 5A. Pero hasta el año pasado no se habían emitido las reglas ni cómo iba a estar conformado este comité. Y fue hasta el 27 de diciembre que se publicó en la resolución miscelánea la regla 2152, perdón, en donde se establece cómo va a estar conformado este comité. Y si nos podemos ir a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente. Ahí. Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, este órgano colegiado va a estar integrado por personal del SAT y por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto del SAT, va a estar conformado por 5 integrantes y por 3 integrantes de la Secretaría de Hacienda, un coordinador y un secretario técnico, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los que van a integrar el comité por parte del SAT? Va a ser el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, el Administrador General de Grandes Contribuyentes, el Administrador General de Hidrocarburos,
el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior y el administrador general jurídico. Ellos 5 van a integrar el comité por parte del SAT. Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Unidad de Legislación Tributaria, el titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios y el titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. Estos 8, junto con el coordinador y el secretario técnico, van a conformar este órgano colegiado. Esta es la estructura. Si se fijan aquí, si lo analizamos, vamos a encontrar algunos ausentes, porque vamos a decir, bueno, pues es un órgano muy parcial, nomás hay gente de la Secretaría de Hacienda o del SAT. ¿Y qué pasa con otros organismos que pudieran haber estado y que no lo están, como la Prodecon? Pues no fue invitado aquí, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, también se maneja, si analizamos quiénes van a integrar este órgano colegiado, pues van a ser las autoridades máximas del SAT. Y están previendo las suplencias, porque me imagino que va a haber casos en los cuales no van a poder acudir a estas sesiones de este comité, esas autoridades, y se maneja la posibilidad de que existan suplentes. ¿Quién va a poder suplir a los funcionarios del SAT? Los van a poder suplir otros funcionarios que tengan el nivel de administrador central, ¿sí? De administradores centrales. Y a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿quién los va a poder suplir? Los que tengan como mínimo de jerarquía el cargo de director de área. De director de área para arriba van a poder suplir a los titulares o a los miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al secretario técnico, ¿quién lo va a suplir? El prosecretario, ¿sí? Esto es importante que se haya previsto porque, como les digo, las autoridades no va a ser tan común que puedan acudir a todas las sesiones del comité. Y la integración de este comité va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver las reglas. Va a ser muy importante porque si deciden aplicar el artículo 5A, pues esta resolución del comité, aunque en principio no lo dice de manera clara la regla, tendría, por respeto a la garantía de audiencia, que notificarse al contribuyente para que él tenga la certeza de que realmente se votó como debía haberse votado, y si no, podría ser impugnado. Entonces va a ser muy importante que estén integrados correctamente. Y ahora, en el tema de las suplencias, también surgen muchas preguntas. Oye, está previsto en el reglamento interior del SAT y en el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estas funciones para estos miembros. Bueno, en principio no, pero tendría que modificarse. Entonces va a ser un tema también de incompetencias que se va a estar analizando constantemente. Vamos a la siguiente. ¿Cómo va a ser los quórums de instalación y de resolución de este comité? Al ser un órgano colegiado debe haber reglas de instalación y de resolución, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que el quórum de instalación, para que pueda considerarse instalado y puedan sesionar, al menos 5 de los 8 integrantes tienen que estar reunidos y el coordinador es el que preside, ¿no? Vamos a la siguiente. Y el quórum de decisión o de resolución, aquí nos señala que dependiendo los integrantes que concurran, se va a votar por mayoría. Un ejemplo, si hay 5 presentes, 3-2. Puede ser unánime, pero si es dividida la decisión, 3-2 se votaría. Si hay 6 presentes, 4-2. Si hay 7 presentes, 4-3. Y si hay 8 presentes, 5-3, ¿sí? En caso de empate, el coordinador va a tener el voto de calidad. Vamos a la siguiente. Y también se prevén invitados.
porque si se fijan, los integrantes del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues van a integrar ese comité, pero realmente no van a tener el conocimiento de los casos que se están discutiendo. Entonces, por esa razón, consideramos que se decidió señalar como invitado, como dice Gustavo Amezcua, al dueño del asunto, que es el administrador desconcentrado que esté llevando a cabo la auditoría, es el que va a tener el conocimiento y va a poder ser invitado con voz pero sin voto. También se prevé que puede haber invitados por parte del SAT y por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los invitados que estimen conveniente, ¿sí? Ellos tendrán voz, pero no voto. O sea, que podrán ser escuchados, pero no podrán votar en el comité para el momento de tomar las decisiones. Hasta aquí, esta es la integración de este comité. Y ahora, ya están unas reglas mínimas. Esto, claro que tiene que aplicarse, va a haber muchos cuestionamientos cuando ya inicie la aplicación del artículo 5A y se vengan los litigios, pues va a haber mucho tema, tela de dónde cortar, ¿no? Pero esto es un aviso muy importante de que ya viene la fiscalización aplicando la norma antielusión, la razón de negocios. Entonces, el punto importante es el tener cuidado en los actos que estamos realizando, si realmente tienen una razón de negocios y tenemos el soporte de ello, porque ya con esta integración, que era lo que faltaba, ya está todo listo para que el SAT empiece o eche a andar la maquinaria para la aplicación del 5A. Hasta aquí, Gustavo. A continuación a Carlos Alberto Flores Alvarado para que nos dé su opinión respecto de las perspectivas de funcionamiento de este nuevo comité u órgano colegiado. Aquí alude ese párrafo tercero del artículo 5A. ¿Qué opinas de las perspectivas que tenemos respecto a esto, Carlos? Primero tenemos que entender que es una norma que aplica a cualquier tipo de operación, hablando de valores desde un peso hasta 1,000 millones de pesos. Obviamente, la conformación del órgano colegiado, si se fijan, es para dar luz verde ¿No se escucha? No, Pero escucha lejos. Sí, perdón. Espero que ahora sí me escuchen bien. Les decía, la conformación de este órgano colegiado es para dar luz verde al rechazo, para dar luz verde al rechazo por cuestión o fundamentación de... De hecho, a la aplicación del artículo 5A, Carlos, y este es uno de los puntos cruciales de interpretación. Ha habido ciertas dudas en el sentido de, oye, ¿este órgano es el que te va a recaracterizar o te va a desestimar? ¿O simplemente este órgano es como un semáforo en verde que te va a dar la luz verde o el banderazo de salida y que va a originar el que se determine la aplicación del artículo 5A? Es correcto. Entonces, bajo ese argumento, cuando ves yo platicaba cuando estábamos analizando el caso, que es como la conformación de los comités. El comité de auditoría, llega el auditor y el supervisor a hacerte la auditoría, te hacen algunas observaciones, algunos rechazos, algunas consideraciones, y ellos actualmente lo pasan a un comité, y el comité pues valora la contundencia y los elementos que tiene la autoridad para poder considerar si es viable seguir con ese camino, seguir ese rechazo, seguir esa situación. Aquí en el 5A el órgano va a decir, ¿es viable? Sí tiene razón la autoridad, sí tiene elementos de autoridad para justificadamente rechazar alguna operación que pueda haber dejado beneficios económicos a alguna entidad, a algún contribuyente, y por lo tanto seguir adelante con el proceso. Entonces, cuando vemos la formación ahora, yo les decía, es desde 1 peso hasta 1,000 millones, hasta 100,000 millones. Pero cuando ves la conformación del órgano y las personas que lo conforman, no se van a desgastar por asuntos pequeños. Yo creo que la autoridad seguirá sus procedimientos de revisión, sus facultades de revisión, las seguirá aplicando por estricta indispensabilidad, por valores de mercado,
por simulación o 69B, listas negras. Yo creo que va a seguir ese mismo camino para operaciones más terrenales, más no tan grandes, no tan bromosas. Y razón de negocio, pues para formar el comité, pues va a tener que necesariamente ser casos muy importantes. Esa es la opinión. Gracias, Carlos. Gustavo Hernández Alvarado, tu opinión al respecto. Sí, tocayo, mira, yo coincido un tanto cuanto con Carlos. Aquí la situación es de que efectivamente el artículo 5A no habla de que son casos pequeños o casos grandes. La formación del comité, o como está estructurado esta regla, pues sí da a entender que a lo mejor son para casos importantes, pero no tenemos que perder de vista que hay suplencias. Y a lo mejor para otros casos que no son de gran magnitud, pudiera participar ese comité personas de menor rango, que son esas suplencias. Y por otro lado, sí también tener presente lo que comentaba acá, Oscar, ¿no? En el sentido, oye, con la formación de este comité, ya tiene elementos la autoridad para aplicar este 5A. Y no nos dejemos, ¿cómo te quiero decir? No nos dejemos de visualizar nuestras operaciones, no dejemos de no soportar nuestras operaciones, porque volvemos a lo mismo. Estos casos, pues habla desde 0 pesos hasta X monto, ¿no? Sí, de hecho en el artículo no está especificado, tocayo, como bien lo dices, a pesar de que el perfil, por ser administradores generales los que en su mayoría componen estos órganos, y que, como dice Carlos, pareciera estar teledirigido a operaciones grandes, el artículo 5A, como bien lo adviertes, no establece ningún parámetro respecto de montos, ¿no? Así es correcto. Alex Horacio Mercado Rodríguez, No, tiene una pregunta. tu perspectiva. Andrés. Tenemos una mano levantada. A ver, Andrés, adelante. Andrés está por ahí. Está muteado. Bueno, a ver, mientras nos la plantea Andrés, Alex Horacio Mercado Rodríguez. Creo que... Pregunta a Guadil, perdón. A ver. El artículo 14 constitucional, el párrafo segundo, nos establece la pauta fundamental del derecho de defensa, obviamente aplicable al contribuyente, y el párrafo tercero, artículo 5A, dispone que este comité, a partir del momento en que la autoridad que esté realizando la auditoría le dé a conocer el expediente para someterlo a su consideración, tendrá un lapso de 2 meses, concluido el cual, si no hay una respuesta explícita positiva en el sentido de la aplicatoriedad favorable del 5A, entonces se entenderá que la respuesta fue negada. La pregunta obligada es, lo curioso es de que el propio párrafo tercero no te dice que se deba de notificar al contribuyente ese oficio de la autoridad fiscalizadora al comité. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente no viene ninguna... La forma en que lo vas a hacer. Tendrías que, yo creo que en este caso, solicitarlo tú mismo, decir, oye, llegó la fecha, y inclusive si lo presentas y no te contestas, pues entonces ya acudir a algún medio de... O en una sana práctica el que la autoridad lo hiciera de suyo, porque si no estaría provocando que te fueras directamente temas de amparo, ¿no? El mecanismo de defensa, sí. Yo creo que en ambos casos, porque ya sabes cómo la autoridad, aún donde le presentes no te contesta en ocasiones, ya te configuraría más esa forma de acudir al amparo. Y para cerrar esta primera ronda, invoco al reconocido filósofo y en sus ratos libres contador, fiscalista y financiero, mi querido Hugo González Anaya. ¿Nos regalas tu perspectiva al respecto, mi querido Hugo? Pues mira, mi opinión más bien va a ir dirigida en cuanto a la falta de imparcialidad desde el punto de vista en la integración de dicho comité. Es decir, de una u otra manera, todos los personajes que están contemplados que pueden participar en este comité, incluyendo las suplencias, con excepción de los invitados, que no tienen voto, estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no? Me parece que aquí hace falta pues la participación de contadores públicos,
de la iniciativa privada, de despachos de consultoría, de despachos de auditoría, para que sea un ente imparcial y que dentro de ese comité vámonos viendo cuál se supone que debe ser el objetivo del comité, ¿no? Se supone que el objetivo de crear un comité integrado por tantas personas, pues es la riqueza de la pluralidad de opiniones que se esperan obtener, si no, ¿para qué tienes a tantas personas? Pero para que sea rico ese comité, pues necesita estar con mayor representación y no solamente representación de servidores públicos, ¿no? Es como si en una empresa, en un consejo de administración, tuviéramos puros contadores públicos en el consejo. Pues ese consejo es pobre, ¿de qué te sirve? ¿No? Mi comentario va más en ese sentido. Y fíjate que tu reflexión es muy valiosa, Hugo, porque si nos paramos desde la perspectiva del régimen federal de responsabilidades públicas de los servidores públicos, uno de los atributos que se establecen categóricamente como propios de la función pública en estos ordenamientos es precisamente el atributo de la imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos. Sin embargo, como bien lo dijera mi socio Oscar Álvarez y como bien lo refieres tú, se extraña la ausencia, por ejemplo, de por lo menos una silla para la PRODECON o para organismos empresariales, dado que lo que van a juzgar o calificar es la razón de negocios, razón comercial o empresarial o motivo, propósito empresarial válido, ¿no? Es correcto. Y bueno, y por definición, los expertos en este tema serían los agentes propios del sector empresarial, ¿no? Exactamente. Y no los servidores públicos, ¿no? Carlos. Y recordar que la razón de negocios aplica a todas las operaciones que una entidad realiza, difiriendo ingresos o generando deducciones. Porque muchas veces inversiones neutras, pues generalmente no te va a aplicar razón de negocios porque no va a haber beneficios económicos o beneficios fiscales que perseguir. Pero cuando generas una inversión o un gasto que es representativo, pues el fisco tiene con el 5A toda la facultad para decir, oye, ¿de qué se trata ese gasto? O ese gasto lo harías en condiciones normales, pues, como por ser muy simplista, ¿no? Entonces, para que todos tengan cuidado en el manejo y documentación que se allegan de no solo la materialidad, porque ese es otro boleto, sino documentación que se llega para demostrarle a la autoridad que son operaciones razonables, que son operaciones comunes, que son operaciones necesarias para conseguir sus fines y obtener ingresos, obtener permanencia, obtener valor agregado, etcétera. Y que además son el motivo determinante de que la operación sea natural y no una operación caprichosa o arbitraria, que es lo que al final el camino busca cubrir y combatir esta pauta. Pero recordemos que de acuerdo a la exposición de motivos, los dos sistemas extranjeros más influyentes en el texto que quedó aprobado fueron el sistema norteamericano, derivado del caso Helmer versus Gregory, con sus pautas tradicionales de Business Purpose Test, Substance Over Form, the Step Transaction Doctrine, y el sistema israelí, que en la partida 86 de la ordenanza del impuesto a la renta del Estado de Israel te dice que bastará con que un funcionario emita una opinión en el sentido de que un acto jurídico o contrato del contribuyente es de carácter artificial o impropio para que automáticamente quede el contribuyente vinculado a tributar en los términos de esa opinión. Lo único es de que acá, en lugar de ser un funcionario, es un comité. Dicen que es muy mexicano aquello de que cuando te enfrentas con una problemática desafiante se resuelva con un comité o por lo menos crees el comité para afrontarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Aquí alguien que está aplicando esa ordenanza número 86, dijiste, una opinión de un funcionario, el que opina de los neoliberales y de los conservadores. Bueno, pero ese no es comité. No, eso es un solo funcionario. Es un solo funcionario que tiene razón. ¿Algún otro comentario respecto del tema del órgano colegiado? Bueno, entonces pasamos a Alex Horacio. Sí, perdón. Sí. ¿Cuándo vas a sacar tu libro? Bueno. Ya invita aquí a los audiencia a tu libro, hombre. Bueno, pues aprovechando el comercial y el espacio, gracias Tocayo. En breve la editorial Thomson Reuters parece que para el mes de marzo estará generando la edición de la razón de negocios antielusión en México, ¿no? Entonces ya les comunicaremos a ellos. Gracias.
Y bueno, Alex Horacio Mercado Rodríguez, pasamos a nuestro segundo elemento de nuestro eje temático, que son los criterios sectoriales de inspección del REPSE. Otro de los temas regulatorios que genera un gran impacto en el sector empresarial. Hemos compartido que esta regulación relativa a la reforma laboral fiscal de hace un año y tantos, que la estrenamos el 24 de abril del 21. del año 2021, sigue generando impactos, inquietudes, desafíos de interpretación y aplicación, porque ahora la novedad ha sido la emisión de criterios sectoriales de inspección. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Buenas tardes a todos. Bueno, creo que tú ya lo dijiste, efectivamente, de la modificación que se le hizo a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Infonavit, el impuesto sobre la renta y otras, para no decirlas todas, fueron 7. Una vez que se hizo esa modificación, en mayo se publican las reglas para que, de conformidad a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, si tú prestabas un servicio especializado o la ejecución de obras especializadas, tendrías que tener, sí o sí, tu registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde te autorizaran para que fueras ese prestador de servicios o obras especializadas. Derivado de ello, bueno, se han generado un sinnúmero de situaciones, desde saber qué realmente es el concepto de poner a disposición, y así se ha generado una serie de situaciones. Dice, poner a disposición trabajadores, ¿cuándo se ponen? Como pensamos antes con el outsourcing, ahora con los servicios especializados. Y se han generado inclusive la guía famosa que también subió a su portal la Secretaría, en donde dice la manera en que se va a hacer. Pero luego ya ahora viene con cuestiones más específicas, cuando dice que emite unos acuerdos donde va a tener criterios para efectos de poder hacer las revisiones, inspecciones a ciertos rubros de el agro, en específico primero en noviembre, y luego en diciembre a lo que es el turismo y la hotelería en general. Si analizamos esos dos acuerdos, y primero nos vamos al publicado el 14 de noviembre del 2022, que fue para la agroindustria, pero le pone una connotación de exportación. Luego empieza a revisar este acuerdo y primero te hace el señalamiento de la modificación de que se hizo la Ley Federal del Trabajo, la forma en que tenías que tener tu REPSE, pero te dice aquí ya puntualmente, dice, oye, si eres una empresa agrícola que se dedica a la exportación, entonces, y que tú sea tu core, el empaque, distribución y la exportación, y si tú adquieres el producto que vas a comercializar, o por lo menos empaquetar, si tú lo adquieres y tú lo compras en rama, tú eres el obligado a tener a los trabajadores inscritos, cuando en la práctica pues sabemos que se da de otra manera. Y luego me brinca mucho que en este primer punto del acuerdo, en su párrafo 2, después nos diga que si los frutos tú los compras, o sea, tú ya los compras cortados o cosechados, los trabajadores van a ser pues por parte del productor. Eso quiere decir que en este caso, y ahorita lo vamos a analizar un poquito más, pero primero, pues yo creo que deja a quien se dedica a la exportación de los productos agrícolas contra el que lo hace nada más en forma nacional, pues te deja una... O sea, te integra indebidamente dos segmentos o modelos de negocios que pueden y suelen estar diferenciados, ¿no? El del productor puro y duro, Carlos, y el de que realiza cosecha, empaque o simplemente es un comercializador, ¿no? Es correcto. Y adicionalmente, como bien señala Alex, te identifica tus actividades que son, pues según la autoridad, son parte de tu objeto social, parte de tu core business, que no puedes de ninguna manera subcontratar, pero lo hace de manera parcial, lo hace a la agroindustria de exportación, Sí, cuando la agroindustria nacional es exactamente las mismas actividades. Exacto. Ni modo que produzcas en Jalisco y no le vendas a Michoacán, a Sonora, o del sur produzcan algo y no lo traigan para acá, plátano, etcétera, ¿no? Entonces, o el limón de Colima. Sí. Entonces, lo que hemos platicado, lo que hemos concluido, que deberíamos de hacer este análisis por tipo de industrias, arbitrariamente, en lo que la autoridad necesariamente va a sacar todos estos acuerdos por las industrias. Estamos esperando de la construcción, que es muy importante de la construcción porque trae grandes retos ahí, grandes vinculaciones entre diferentes constructoras que no alcanzan a hacer un solo trabajo, una sola,
A veces los edificios actuales que vemos participan 10, 15, 20 constructoras. Imagínate todas revueltas, todas mezcladas. Cuando un Objeto coordinador social. recibe toda la facturación, pues Claro. es para la autoridad caldo de cultivo. Y hasta ahora tenemos dos sectores involucrados en esto, como bien lo explican Alex y Carlos, que es el sector primario, la agroindustria de exportación, Sí. pero también, Alex, el sector turístico. Sí, pero antes de ir a él, mira, yo creo que aquí hay un viso de inconstitucionalidad porque no tomas en cuenta de que el nacional aparentemente sí le permites el hacer que te presten ese servicio especializado, tratándose, aunque dice el corte, la cosecha y la recolección no se considera especializada, sí, pero eso lo dice para el sector agrícola de exportación, no así para el nacional. Entonces eso te deja un estado de indefensión que creo que sería un motivo, inclusive de amparos. Y luego habría que ver, oye, ¿a partir de cuándo? En este acuerdo hay una vacatio legis que dice que hasta el 90 días después va a entrar en funcionamiento esto. O sea, hay un componente de arbitrariedad en esa distinción. Sí. Y hasta el 12 de febrero se supone que esas inspecciones ya inician revisando que si es corte, cosecha o recolección, pues no podrá ser especializada si te dedicas a la agroindustria de exportación. Fíjate, Alex, yo ahí un poquito checando pues el acuerdo. Yo creo que más que nada la autoridad lo que dice es que va a iniciar, con ese acuerdo, para mí es de que va a iniciar la supervisión o la inspección a ese tipo de agricultores que exportan, se voy a llamar así, pero no implica que no lo pueda hacer a los que no exportan. Pero no se lo puedes aplicar porque no viene directos para ellos. Al final, ahí sería lo que yo creo que constitucional. yo creo que es un criterio que pudiera aplicarlo válidamente sin que esté en ese acuerdo, en mi opinión. Yo también estoy de acuerdo, Y pero es yo lo que me anticonstitucional. refiero es esta situación. Que no se confíen que este criterio está destinado o la autoridad está diciendo voy a iniciar con los exportadores. No, también los que producen nacional tengan cuidado con esto, porque este criterio lo que yo lo veo es que nos da una pauta para prevenir, como un medio de prevención, no como algo que nada más está destinado a... Mira, el hecho de que este sea para la agroindustria, como tú dices, le da el traste en el párrafo 3 de este punto 1 del acuerdo, en donde dice que el corte, la cosecha y la recolección no se considera especializado. Eso va a ser para el interno y para que se haga de consumo interno y extranjero. Entonces, en ese punto sí te doy la razón. Sin embargo, el criterio está emitido para la exportación. Pero lo que sucede es que el criterio nada más son formas de interpretar la reforma laboral por parte de las autoridades laborales. Exacto. Cuando ahorita te llegue a una productora de aguacate o de berries que está fuerte aquí en Jalisco, te llegue una revisión y te encuentren con que contrataste alguno de estos servicios, ¿cómo lo vamos a defender? Oye, contraté la cosecha porque yo tengo los campos nada más, alguien viene, se va a los árboles, cosecha y contraté a la empacadora. ¿Tú crees que la autoridad no va a estar tentada de decirte que son parte de tu objeto principal si lo que facturas es la fruta que está Yo creo que ese es el punto. El punto va a ser crucial, la facturación y el contrato que hagas. Si yo te compro la fruta en la rama y luego contrato quién vaya a la corte, ahí claramente lo dice el acuerdo, no lo vas a poder hacer. Habría que ver la facturación. Si ya de por sí era un desafío la formulación original de la reforma, cuando en el 13 de la Ley Federal del Trabajo y su espejo en el 17T del Código de la Federación, 15D, perdón, te establece las condicionantes de que no forme parte del objeto social de la actividad económica preponderante y además el famoso REPSE, ya ahí traías un desafío, más el 14 de la Ley Federal del Trabajo que te habla del contrato específico y los conceptos de facturación con todas las claves de facturación del CFDI. Ahora, agrégale estos criterios sectoriales. Sí. Entonces debes de tener a la mano es una encrucijada. Social, acta constitutiva o las actas que lo reformen, contrato perfectamente claro cuál es el objeto del contrato, la facturación, cuál es la facturación, recientemente lo vimos en los administradores de obra, ¿qué facturas?
la obra completa, no solo la administración, pues traemos un tema. Sí, sí, sí. Aquí también, ¿qué facturas? La fruta, pues traemos un tema. Claro. Y, y es el famoso alinear los astros, pero ahora resulta mucho más Más problemático. Es correcto. Incluso, perdón, Gus, incluso con claves para el seguro social, cómo te diste de alta, cuál es tu actividad preponderante para seguro social, cuál es tu actividad preponderante para la facturación. Todo tiene que estar bien alineado para que puedas tener elementos de defensa en caso que la autoridad opine que estás subcontratando servicios especializados. Y esto que genera grandes problemas, porque dicen, es que no subcontrato. Mira, la subcontratación o la contratación, la autoridad le está dando la misma connotación. Es contratación de servicios especializados, no es que subcontrates, pero con ese mal, ¿qué dirías? Esa indeterminación o ambigüedad de la norma. Ambigüedad de la norma, que es eso, o ese terrible y caprichoso uso de las palabras por parte de las autoridades, haciendo que parezca todo lo mismo, Claro. es un lío. Pero fíjate, y digo, tomando los comentarios de ustedes, cómo una norma laboral afecta totalmente a la esfera fiscal. Y en ese sentido, hay que tener, es lo importante que yo estoy de acuerdo, porque cómo te puede dar una norma laboral, cómo a la autoridad fiscal le puede dar armas Herramientas para que te joda, perdón por la expresión, para que se vaya sobre ti, porque precisamente te puede aplicar el 15D del Código Fiscal. De hecho, y qué bueno que lo dices, Tocayo, porque hemos visto que a partir de la reforma laboral fiscal hay muchos conceptos, Alex, indeterminados laborales que impactan desde lo normativo hasta criterios de interpretación sesgados que impactan la parte fiscal. Sí, claro. ¿No? Sí. Fíjate, y digo antes de que le entre Huguito, el tema de, volviendo a los acuerdos, si vemos el de turismo, servicios turísticos y hoteleros, imagínate que yo tengo un hotel en donde rento la parte del bar o rento la parte del restaurante a un tercero, y que con este acuerdo parecería que fueron todo. Entonces, si yo los tengo que contratar, yo como hotel, entonces, ¿qué va a pasar con este modelo de negocio? Te los ¿Cómo sumariza voy a todos los afectar? modelos de negocios como Sí. un todo integrado que no necesariamente lo es. Y de hecho no es, inclusive pues dice, oye, limpieza de habitaciones, yo contrato de 12 a 3 a cierto grupo a un especializado que va y limpia, ¿no? Ya no lo puede hacer porque dice que eso no forma parte de tu core, no lo puedes hacer. Oye, la lavandería de la ropa del hotel tampoco, porque tú debes de tener tu lavandería si es que tienes una lavandería ahí. Entonces todo esto yo creo que se ha vuelto una mezcolanza de estos criterios, creo que lo dice bien Gustavo Junior, en decir, oye, el hecho de que te metan toda la licuadora, ¿qué va a pasar, no? Puedes darle el derecho de réplica a... No, sigue uno. No, yo no tengo mucho más que abonar, pero sí quisiera hacer énfasis. A mí me desespera bastante. ¿Quién, Alex? No, Aparte. no. Algo que señaló aquí mi querido Charlie, pues, Carlos. de cómo juegan con la terminología y con el significado de las palabras. Evidentemente que una contratación y una subcontratación pues son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y sí, se siente mucha impotencia el darte cuenta cómo le dan siempre, le pueden dar uno de dos significados, pero siempre le dan el significado que más les conviene, ¿no? Sesgado. Siempre es sesgado. Ahora, en ese sentido, yo te aviento la bolita a ti, Gus. Ahorita estamos hablando de un tema que es contratación y subcontratación, pero podríamos decir varios ejemplos. ¿Qué ha pasado con los tribunales? O sea, si desde un punto de vista semántico, desde un punto de vista textual, desde un punto de vista conceptual, claramente es muy diferente la contratación a la subcontratación. Cuando intentas hacer valer estas diferencias en un tribunal ante una defensa,
¿cuál es el accionar del tribunal? Lo que pasa es que estos casos, aquí implico también a Alex, desde el punto de vista abogadil, prácticamente todavía no se han ventilado en tribunales, ¿no? No, pero- Apenas empiezan a darse los casos que ya habíamos comentado en una sesión previa, en otro webinar similar a estos, en el cierre del año pasado, en los que ya la autoridad está haciendo rechazos, por ejemplo, de IVA, con base en esto, pero apenas van a empezar a generarse los O sea, procesos. no hay todavía antecedentes No. en el tribunal. No, y fíjate, Precedentes lo directos peor- de esto no. Lo peor es de que el caso que tú estás platicando, Gustavo, era de algo que hizo el SAT, ni siquiera involucrado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Así es. Social o a los juzgados laborales o a las juntas todas las que existen, o sea, nada de eso. Apenas es el puro SAT, dice, oye, el objeto social es el mismo y por lo tanto las facturas no. Y exactamente, Claro. ya ha golpeado más por el lado de objeto social, la actividad Claro. económica preponderante, que por estas perspectivas de los criterios sectoriales. Pero Ahora, Iván, una moción de orden para Alex Mercado, sí, porque parte del sentido del webinar es aclarar términos y está generando confusiones y desafíos hermenéuticos. Y hay una pregunta por ahí de qué significa sí. el tema de Gustavo Junior o algo así. Bueno, No, pero amén de esa cuestión, ¿tienes otra? Acuérdate que es Gustavo Chico y Gustavo Grande. a Junior. Fíjese que si tomamos en cuenta estos dos criterios que ya emitió la autoridad, pues debemos echar un ojo a lo que es más socorrido, ¿no? Estos, yo puse 12, aunque hay más servicios especializados, dices de que en la industria manufacturera, oye, los servicios de producción, fabricación de piezas, etcétera, en cuanto a la seguridad, los servicios corporativos, la promotoría, etcétera, si se fijan de estos 12, ya tocaron a lo que es hotelería, que está en el punto 6, y al grupo 10, que es la agrícola, y dices, oye, ¿por qué ellos? Pues están yendo de lo más, es obvio lo menos, ¿no? ¿Quién tiene más personal? Pues en el campo ahorita es muy socorrido de que se contrata mucho personal para hacer la actividad del campo y que luego también son, desde luego también, hay que decirlo claro, que pues son las personas que a veces son las que menos le llega a la seguridad social y lo que se trata es cubrirlo. Igual en el caso de la hotelería, pero eso no te quiere decir que al rato siga la construcción o que al rato sigan los hospitales o que al rato siga todo lo que quieran, hasta la seguridad privada, porque Ajá. también son muy mal pagados, Claro. así en algunas empresas no les pagan lo que es Ahora, y aguas. A nosotros como grupo lo que nos han solicitado es este análisis. Ahorita estamos trabajando el análisis para el sector de la construcción. Exacto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Para que los que nos están escuchando entiendan, nos estamos convirtiendo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y vamos a sacar un acuerdo para la construcción, para que de ahí se midan las constructoras, se midan en estas relaciones, en esta interacción que tienen para lograr concluir obras que les contratan y ver dónde están parados, cuáles son los niveles de riesgo, cuáles son las posibilidades que tienen de defensa, cuáles son las integraciones de ese famoso defense file que se usa tanto, qué tengo que tener a la mano, qué ajustes tengo que hacer a mi objeto social, qué revisiones tengo que hacer a mis contratos, qué revisiones tengo que hacer a mi facturación, a mis actividades dadas de alta en la Hacienda y en el Seguro Social, para poder, lo que ya pasó, fíjate muy bien, Alex, porque lo acabamos de ver, tenemos dos grupos muy importantes que nos han contratado para esto, para definir dónde estoy parado del 24 de abril del 2021 al día de hoy, porque ya sucedieron muchos hechos, ya sucedieron muchos eventos. Los mantenimientos, que es el otro asunto que vamos a trabajar, también ya sucedió mucho estos 2 años. ¿Qué tienen las empresas? Y desafortunadamente, como les podrá constar, muy poco. Claro. Sí, fíjate que está muy interesante eso. Y yo como último comentario respecto a este tema, digo, sí hay que verlo, hay que analizarlo. Y no nada más eso, hay que poner el ojo y el énfasis en que las multas que va a emitir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por este concepto, en caso de que diga que no utilizaste trabajadores y que no están dentro de este parámetro que ellos ahora ponen como su orden de inspección, van desde los 192,000 pesos a los 4,800,000. Entonces yo creo que, como dijo Carlos, pues es el momento de poner el ojo y el énfasis ahí. Perfecto, Alex. Y bueno, prácticamente entramos a nuestro tercer y último tema de esta tarde y a la recta final de este webinar,
respecto de una serie de temas coyunturales como son la declaración, los riesgos de trabajo y el aviso de reciclos. Y para empezar por el principio, te cedo la palabra de nuevo, Alex, para la parte de la declaración de prima de grado de riesgo de trabajo. Ok, esta declaración de prima de riesgo de trabajo, el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, te dice que debes de dar esta declaración que es informativa, abarca todo el periodo de enero del 2022 a diciembre del 22 por los casos de riesgo de trabajo que estén terminados y ya sea que aumenta o disminuye un punto en cuanto a tu prima de riesgo de trabajo por la siniestralidad que hayas tenido. Aquí les puse la información que tenemos que tener, los formatos de ST7 requisitados, los que son accidentes posibles o probables accidentes de trabajo, los ST9 que son las enfermedades de trabajo y los avisos de alta que es la ST2. La obtención de la relación de casos terminados que lo bajas del ITSE, ese índice de su empresa, la captura de las incapacidades de riesgo de trabajo y de enfermedades de trabajo que hayan sido así declaradas por el Seguro Social y que estén debidamente capturadas en el Sistema Único de Autodeterminación o que le denominamos el SUA, ¿no? Hay unos criterios que hay que tomar en cuenta. Hay que revisar estos casos terminados, o sea, las ST7, ST9 y ST2, contra el formato que nos emite el ITSE, contra lo que tengo en el SUA. Una vez que analizo todos mis casos, ya veo si le quito, le pongo, le sumo, cuáles sí fueron de trayecto, cuáles no fueron de trayecto, cuáles son de trabajo, cuál es una enfermedad realmente de trabajo, y que estén iniciados y terminados o que vengan de un año anterior y que hayan sido terminados en este 2022. Hay que tener todavía en cuenta los casos derivados de la enfermedad del COVID, de trabajo, como enfermedad de trabajo del COVID-19. Todavía se están dando estos casos y hay que tenerlos ahí en cuenta porque, digo, en el caso que son incapacidades, pues a lo mejor no es tanto problema. El problema es si tenemos una defunción por ese concepto, pues se nos puede elevar hasta un punto nuestra prima de riesgo de trabajo y si no lo tomamos en cuenta, nos pueden emitir una resolución de clasificación de empresas. Y bueno, dice ahí que solamente pues hay que meter los casos que hayan sido por riesgo de trabajo y no así por los que sean de trayecto. Como ya les dije, bueno, pues la vigencia después de una vez presentada esta declaración, tu vigencia de la prima va a ser de marzo del 2022 hasta febrero, el último día de febrero del año próximo que viene. Perfecto, Alex. Reciclo Pemo. Carlos y Gustavo. Pemo. Gus y luego que nos apoye Hugo con la cuestión de las NIF y la cuestión de la importancia de estos 4 estados financieros básicos. Nosotros decimos la parte formal y tú dices la parte filosófica. Eres como Platón. Adelante tú, perdón. Es que no aclaraste, ¿te refieres a Gus Junior? A Gus Junior. Dices que soy como Platón, ¿por lo redondo? Bueno, de hecho también Sócrates, ¿eh? Bueno. Bueno, lo que les queremos transmitir en esta lámina es, no se les olvide a todas las personas morales que dejen de tributar por alguna circunstancia, rebasaron los ingresos, ya no cumplieron los requisitos, o a partir del 1 de enero empiezan a cumplir con los requisitos y deban de empezar a tributar como reciclo, no se les olvide presentar el aviso de modificación de actualización de obligaciones económicas y obligaciones a más tardar el 31 de enero. Si no lo presentan y quieren tributar como reciclo PEMO para personas morales, no van a poder. Es una parte que no se les debe de olvidar. Esto se publicó en la resolución miscelánea en el transitorio 29º y recordemos nada más, no se les pase la fecha del 31 de enero de 2023. Oye, Gus, también para personas físicas, no más que la fundamentación está en una regla, ¿no? Es correcto, también para personas físicas, esa está en la 13.1 y 13.2. Si mal no recuerdo, tengan presente esta situación, que no se les pase el día 31 de enero. Y para concluir, don Hugo González Anaya, la declaración. Sí, adelante, Hugo. Ok, bueno, con respecto a la declaración anual, personas morales, ejercicio 2022, a presentarse más tardar 31 de marzo de 2023, pues quizás una de las reformas más importantes
que se le hizo al formato de esta declaración es que ahora se van a tener que elaborar dentro de la declaración anual los 4 estados financieros básicos, ¿no? Anteriormente, pues solamente era el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. Ahora van a tener que elaborarse balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Pero además se van a tener que presentar de manera comparativa con el ejercicio inmediato anterior. Aquellos contribuyentes que dictaminen sus estados financieros conforme al 32A de código, o bien que estén en el supuesto del 32H con ingresos superiores a los 842 millones de pesos del ejercicio inmediato anterior, ingresos acumulables, y tengan la obligación de presentar el ICIP. Estos 2 tipos de contribuyentes no van a tener dicha obligación de presentar estos estados financieros. De hecho, la aplicación, el aplicativo de la declaración anual va a traer desactivada la casilla de los estados financieros. Pero el resto de las personas morales tendrán la obligación de elaborar estos 4 estados financieros. Además de que ya les comenté que tiene que ser comparativo, quiero también informar que hubo cambios al formato. El balance general ya se apega mucho más a las reglas de presentación de las normas de información financiera. Hay 4 NIF, por si gustan tomar nota, hay 4 NIF que regulan la elaboración de los 4 estados financieros. Es una NIF para cada estado financiero. La NIF que regula el balance general o estado de situación financiera es la NIF B6. La NIF que regula el estado de resultados integral, ahorita profundizo en eso, es la NIF B3. La NIF que regula el estado de flujos de efectivo es la NIF B2. Y la NIF que regula el estado de cambios en el capital contable es la NIF B4. Con respecto al estado de resultados, le repito, ahora se llama estado de resultados integral, el que se debe de llenar en la declaración anual, porque así se llama el estado de resultados financiero, ¿no? Es un estado de resultados mucho más complejo al que la mayoría estamos acostumbrados a elaborar y ver. Oye, Hugo, antes de que avances. Sí. Esto aplica a cualquier persona moral. Excepto las que mencioné. Correcto. Me refiero a montos pequeños, que tengan ingresos pequeños, montos grandotes. Es correcto. Me refiero para que los contadores se vayan preparando con esta información. ¿Y a los reciclos personas morales? Todavía no sale No para sale persona como- física. Pero persona moral. Persona sí, moral, perdóname. En teoría también aplica para... Porque ya ves que para ellos tienen ciertas obligaciones. Sí, Entonces hay que ver. ya hay que ver, el aunque formato. en teoría también les va a aplicar. ¿Sí? Bueno, ¿en qué me quedé? Les estaba hablando del estado de resultados. Integral. ¿Verdad? Integral. Sí va a ser necesario, conveniente, que se pongan a echarle una estudiada a las NIF que acabo de mencionar y de ser posible que se inscriban a algún taller, porque el estado de flujos pues no es algo que estemos muy familiarizados a hacer. El estado de flujos de efectivo se puede hacer a través de 2 metodologías, método directo o método indirecto. El método más usado por todos los contadores públicos que dictaminamos o hacemos este tipo de estado financiero es el método indirecto, donde partimos de la utilidad antes de impuestos y vamos afectando las actividades de operación, financiamiento, inversión que tuvieron flujo de efectivo en el periodo para llegar al saldo final que debe ser igual a mi saldo de efectivo en el balance general. En el estado de resultados ahora vamos a tener que incluir, en su caso,
lo que vienen siendo partidas, ¿mande? De parte relacionadas, o sea, de todos los rubros del estado de resultados, va a haber una columna para partes relacionadas, otra columna para no partes relacionadas, de tal suerte que la suma de ambas columnas, pues va a ser el saldo total de cada rubro. ¿Me explicó? Hugo, Sí. otra pregunta, lógico para el público, ¿no? Al hablar de partes relacionadas, acuérdate que este año pues ya entramos con que son partes relacionadas nacionales. No nomás estamos acostumbrados a que las partes relacionadas eran con residentes en el extranjero. En este caso, también se entrarían las partes relacionadas ya domésticas, vamos a decir. Sí, por supuesto que sí. Sí, déjame nada más aclarar un poquito ahí el tema que les menciona Gustavo. Las obligaciones de presentar una declaración que estaban encaminadas a cubrir las operaciones con partes relacionadas en el extranjero, es decir, una nacional con una extranjera, se amplían y ahora la ley también le da las mismas obligaciones de presentación de la informativa este 15 de mayo a las operaciones nacionales, exceptuando solamente a empresas que realicen actividades de prestación de servicios hasta 3 millones de pesos o actividades empresariales hasta 13 millones de pesos. De ahí en fuera, la obligación no de revelar o no de presentar en el estado de resultados nuevo las operaciones con partes relacionadas, esas todas, sino de presentar y hacer estudios de precios de transferencia, determinar los valores de las operaciones con sus partes relacionadas celebradas en el 2022, ya tienen, más empresas tienen la obligación de presentar esta informativa. Entonces eso para ¿no? Así es correcto. Ok, para concluir, lo principal en el estado de resultados es que se incluye la revelación de operaciones discontinuadas y se incluye la revelación de los ORIs, de los otros resultados integrales. Por cuestión de tiempo, ahorita no puedo entrar a una explicación. Aprovecho el comercial para comentarles que el próximo webinar de febrero estaremos hablando todo el webinar En forma extensa. de este tema. Todos los estados financieros van a traer un campo para poner notas aclaratorias, ¿no? Pero no son notas como las de los estados financieros dictaminados. Son notas relacionadas con las variaciones de cada rubro. Acuérdense que se va a presentar comparativo, en donde la variación, ¿sí?, sea importante, te va a solicitar que pongas una explicación del porqué de esa variación. Y el sentido del contraste evidentemente le va a generar a la autoridad señales que pueden eventualmente ser pivotes para el desarrollo de las facultades de comprobación. Sí. Y aquí hubo bien importante ese comentario que haces y la acotación de Gustavo, porque va a sacar, ¿qué es? ¿Hebra para sacar hilo o hilo Va a meter hilo para sacar hebra. Una perspectiva sería meter hilo para sacar hebra, pero te la platico peor. Yo lo que estoy escuchando es, te va a obligar a que te pongas sobre el cuello y ya nada más le bajas. Y esta cuestión que les hemos explicado mucho, que tengan mucho cuidado con las contraintenciones y los contradocumentos, que tienes, sobre todo, a mí me llama mucho la atención el estado de cambios en el capital contable, que pareciera ser muy sencillo de llenar, pero muy revelador de operaciones para la autoridad. Aportaciones para futuros aumentos de capital no capitalizadas, aumentos y disminuciones de capital que no les haya estorrido el procedimiento de la CUCA. Hay que, ahora en el siguiente webinar está muy interesante, e incluso yo creo que lo vamos a hacer un poquito más amplio, porque vamos a hablar del formato, pero específicamente de los 4 rubros. A ver, para aquellos que tienen... ¿No se han oyeron, Carlos Flores? Alex, quisieron saber bien sumar y restar, pues ahí les vamos a dar. De hecho, originalmente eran ansias de novillero, pero de hecho, completando tu comentario, estimado Charlie, para mí la autoridad ya se había tardado bastantes años en hacer esto, porque
pues antes nomás tenía la mitad de la foto, ¿no? Recordemos que el estado de resultados es un estado financiero que se elabora esencialmente con base a la devengación, con base a lo devengado, no con base al flujo. Entonces, pues solamente está una parte de la foto con base a lo devengado. La parte de la foto con base en el flujo no la veía. No, Ahorita el estado de flujos de efectivo le va a dar la otra, Sí, está el originando otro pedazo que le faltaba. fuentes de cotejo y de contraste. Pero tomó el camino largo. ¿Cuál es el camino corto de la autoridad que es su bandera de ataque ahorita? Bancos. No, CFDI. Está bien. Oye, tímbrame aportaciones de capital, aportaciones para el futuro, tímbrame el préstamo, y con eso el instante tiene, más los estados financieros que estás hablando y que estás fundamentando, Hugo. Oye, pues, Carlos, la película completa. Nada más una pregunta obligada. Sé que estás vaticinando para el siguiente webinar una versión muy extensa de esto por tus ansias de chorero, decía Alex. Exacto. Digo, tú le puedes contestar con las de chorero de lo que te digo que tenías ansias de novillero, ¿qué? Pero Iber ya nos está regañando de que nos pasamos del tiempo, entonces vámonos a conclusiones. Empezamos contigo. Bueno, todo se trata de fundamentación, todo se trata de soporte, todo se trata de documentar perfectamente fuera de lo contable, documentar, soportar con soporte documental las operaciones más importantes, más relevantes que hacemos. Estén pendientes para el próximo webinar, va a estar muy interesante. Hugo es un expertazo en NIF. Entonces, nosotros les decimos el formato y él les va a dar una cátedra filosófica de los ácidos directos. Tocayo Hernández Alvarado. Sí, bueno, tocamos 3 puntos fundamentales. Razón de negocios, hay que cuidar nuestras operaciones que realmente tengan esa lógica de negocios. Hay que soportarlas, pero no más para demostrar la materialidad, sino que realmente las hacemos como que la empresa quiere generar un negocio, una utilidad. 2, hay que tener cuidado con toda esa información que la autoridad laboral emite y que tiene muchas implicaciones en materia fiscal y que tenemos que, como dice Carlos, soportar también incluso los contratos y todo lo que implica esa operación de materia laboral con lo fiscal. Y lo último, vámonos preparándonos con las NIF. Ya les estamos dando el aviso para la siguiente webinar. Estén presentes y vayan, como dijo Hugo, leyendo esas famosas NIFs que ya les Oye, Tocayo, pero te escuchaste como la gente que desde la cabina de piloto les dice prepárense, abróchense los cinturones porque viene turbulencia. Pues sí, sinceramente sí. Mira, tienes CFDI, ya tienes los 4 estados financieros y luego te los pide comparados con el año pasado. Te va a ver cómo de un año a otro varían y te va a empezar a preguntar por qué ese Y tipo te de pide presión. explicaciones de por qué. ¿Y por qué? Exactamente. Óscar Álvarez del Toro, conclusiones. Sí, bueno, ya lo decía Gustavo Hernández, la razón de negocios, pero un tema muy importante es estar bien asesorados. Cuando lleguen las auditorías es importante contar con la asesoría del especialista para poder hacer frente, ¿no?, correctamente a todos estos temas, ya sea de manera preventiva o ya en la defensa. Gracias. Hugo González Anaya. Bueno, a mí me gustaría aprovechar este minuto para concluir, comentarles que también hay cambios en el formato de la conciliación contable fiscal. Si recuerdan, la conciliación contable fiscal anterior llegaba hasta la utilidad fiscal. Un cambio que se está haciendo para este año 2022 es que ahora ya va a ser hasta el resultado fiscal y de manera automática te va a cruzar ese resultado fiscal de la conciliación contra el resultado fiscal del anexo del cálculo anual de ISR. Y esta adecuación que estás comentando, Hugo, si aplicamos el principio general del derecho según el cual piensa mal y acertarás, creo que tendríamos que vincularla todos con el supuesto de la fracción 14
del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación como supuesto esquema reportable, que es la detección por parte de la autoridad de un diferencial de más del 20% en partidas de conciliación fiscal y contable, ¿no? Correcto. Entonces, creo que eso Sí. visibiliza y enfatiza más. Se está llegando cada vez más de información que pueda cruzar la autoridad y que pueda de ahí determinar más fácil las autoridades, porque no es extraño que las auditorías presenciales han bajado y han subido las auditorías electrónicas. Y las facultades de gestión que platicamos también en otros webinars. Y para cerrar con broche de oro, don Alex Horacio Mercado Rodríguez, tus conclusiones. Bueno, yo creo que ya lo platicamos aquí, cosas contables, cosas jurídicas de todo tipo, van desde lo laboral, luego brinca lo fiscal y se regresa, vienen los rebotes. Yo creo que lo primero ahorita es revisar toda tu documentación, como dijo hace rato ¿Dijiste Carlos. rebotes o le estás reprochando a Carlos la carrerilla estudiantil que te hizo No, para nada. tus ansias de novillero? Pero si vemos desde abril del 21 a la fecha, pues ya transcurrieron esos años ya, casi 2 años, en donde debemos de ver qué tenemos hacia atrás y si hay necesidad de asesoría, pues ahí estamos a la orden, ya sea, ahí están todas las opciones, ¿no? Desde lo laboral, lo fiscal, seguridad social, ya vieron a Hugo con las NIF, alguien que no le entienda, bueno, pues estamos a la orden para servirles. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas, a quienes nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos. Y bueno, de mi parte, la conclusión final sería, ya retomando una reflexión de Carlos, la parte de la razón de negocios la tenemos vigente desde el 1 de enero de 2020. Si ustedes examinan esto, implicaría que se tendrían que tener los expedientes de defensa por todo lo que se refiere al ejercicio 20, 21, 22, ya llevamos 3 años, y lo que corre de 23, en la perspectiva de que al final los tribunales se decanten porque es una norma sustantiva. Si ellos llegaran a considerar que es adjetiva, tendrías que sumarle 19 y 18 por lo menos, tomando en cuenta los 5 años para la caducidad, que es la regla general del 67 del Código Fiscal de la Federación. En la parte de la reforma laboral fiscal, la entrada en vigor, lo dijo bien Alex Mercado, fue el 24 de abril del 21. Entonces quiere decir que pudieran eventualmente empresas estar en default desde entonces. Y en la parte de la declaración, con estos nuevos 4 estados financieros, pues ya a partir de las reflexiones de Gustavo Hernández Alvarado, Carlos Alberto Flores Alvarado y don Hugo González Anaya, creo que ya dijimos que desde la cabina de pilotos anuncian turbulencia, ¿no? Entonces, el nombre del juego es extremar la prudencia y las precauciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Buena tarde.